Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 239 de la lectura de la palabra. Espero que hayan tenido una hermosa, hermosa Navidad. Hoy vamos a continuar leyendo Colosenses capítulo 3 versos 18 al 25, donde Pablo continúa dándonos lo práctico de la carta. Ya aprendimos el conocimiento pleno que es en Cristo Jesús y ahora es tiempo de ponerlo en práctica. Leímos anteriormente cómo vestirnos del hombre nuevo y que lo que aguanta todas esas características era que el amor. Ahora vamos a leer unos versículos donde yo los tengo que poner en práctica y repetírmelos y aprenderlos. Eh, que el conocimiento pleno y que esta práctica comienza en el hogar, no comienza fuera del hogar, comienza dentro del hogar. Colosenses 3, 18, 25, léalo conmigo. Dice: esposas, sujétense en cada uno a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la traten con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen, que significa no enfurezcan, no irriten o lastimen a sus hijos, para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quienes sirven es a Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Uno de los problemas grandes, mayores que tenemos como sociedad, y lo vemos mucho en nuestra juventud, es la distancia que nuestros jóvenes y nuestra generación tienen con los demás. Vivimos en una generación donde estamos tanto y tanto en los celulares que no sabemos cómo relacionarnos con los demás. Se nos hace difícil. Y es un problema que tenemos como en nuestra juventud, como también como adultos me ha pasado donde quizás hemos sido heridos y seguimos cargando esas heridas y preferimos creernos el dicho antiguo que dice: es mejor estar solo que mal acompañado. Preferimos estar aislados por nuestra propia cuenta y sabemos que Dios no nos diseñó para estar aislados. La causa también puede ser porque desde nuestros hogares no le estamos dando un correcto ejemplo a nuestros niños. Lamentablemente, de 10 parejas que se casan, 5 se divorcian. El ejemplo que le estamos dando a nuestros niños no es el mejor. La razón por la cual existe este problema podría resumirse brevemente. Quizás la ausencia de moral, el desconocimiento y la alienación, el separarse, el querer estar solo. Yo estuve por mucho periodo, por mucho tiempo, con esta mentalidad de que verdaderamente es mejor estar solo y no quería estar con nadie. Y eso lo que hacía era engrandecer más las heridas que estaban en mi corazón. Jóvenes que crecen rodeados de familias sanas tienden a ser más abiertos a tener más amistades. La ausencia de patrones morales es por causa de la separación entre nosotros y Dios, lo cual significa que nosotros somos los que dictamos lo que es correcto en nuestras vidas. Como resultado, frecuentemente excusamos nuestras acciones. También luchamos con el desconocimiento. No sabemos quiénes somos ni por qué razón estamos aquí. Por lo tanto, carecemos de significado por causa de nuestra propia perspectiva. Por último, las personas viven en un estado de alienación. Le perdemos el sentido a la vida por la falta de identidad. La caída del hombre en Génesis no tan solo nos hizo extraños de Dios,
sino que nos hizo extraños de nosotros mismos y extraños con otras personas. Estos tres problemas se deben a la separación del hombre con Dios. Cada cual está buscando su propio propósito, sin moral divina, sin el conocimiento pleno de la palabra que nos dicta nuestro diseño y sin comunión con los demás. El hombre sin Dios enfrenta un terrible sentimiento de soledad y alienación. Dios es el diseñador y es aquel que nos dice por qué nosotros fuimos diseñados. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre nosotros? ¿Acaso nos surgen de los malos deseos que combaten en nuestro interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esto lo escribió Santiago. En el capítulo 4, versos del 1 al 2 lo puedes encontrar. Cuando una persona viene a conocer a Cristo, estos tres problemas deberían de desaparecer. ¿Por qué? Porque la persona ahora confía en Jesús y en su sacrificio. Y ocurre en ese momento que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, a guiarnos a toda verdad. Ya no estás solo, ya no estás sola, tienes un nuevo nacimiento, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. Nuestro comportamiento es guiado por la palabra, por ese conocimiento pleno que habla Pablo. Nuestro conocimiento es revelado también por el Espíritu Santo al leer la palabra. No estamos solos porque el Consolador mora en nosotros. Es imposible que una hija o un hijo de Dios se sienta solo o se sienta sola si el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Vivimos libres para perdonar, vivimos libres para exhortar, para enseñar y vivimos libres para amar al prójimo. El creyente ya no es un desconocido, sino un hijo, una hija de Dios y somos coherederos en Jesús. Esto lo dice Romanos 8:17. Ahora somos hijos amados del Padre Celestial. Siéntete amado, siéntete amada y formamos parte de la familia celestial de Dios. La vida en Cristo no solo involucra al individuo, sino que también nos promueve, nos lleva a tener relaciones sanas con el resto del cuerpo de Cristo. La vida del nuevo hombre es una vida que se desarrolla en compañías de otro. Qué alegría y como extraño compartir con mi familia en Puerto Rico, especialmente en las Navidades, la unión, la simpleza de estar en un campo y simplemente estar en familia, comiendo, compartiendo, riéndose, es algo vital para la vida del ser humano. Y el cristiano debe de promover esa unión familiar, no tan solo con su familia terrenal, pero con su familia celestial. Y esto es lo que Pablo nos está invitando en los versos 18 al 25, donde también promueve la unión dentro de la casa. Jesús dijo en Mateo 15, 13, 14, escuche bien, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a estar salada nuevamente. La descartan y la pisotean como algo que no tiene ningún valor cuando pierde su sabor. Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús. Como una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Pedro también nos aconsejó en primera de Pedro 2:12 diciendo, condúzcanse bien entre los que no creen. Así ellos, aunque ahora hablen en contra de ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día en que Dios le pida a todos cuenta. Pablo continúa llamándonos a practicar el conocimiento pleno que nuevamente repito, que comienza en la casa. No se vaya todavía, porque yo sé que es difícil escuchar estos versículos que dicen, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, como aquellas que pertenecen
al Señor. Pero el versículo 19 es muy importante. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, y no seáis ásperos con ellas. El liderazgo de un hombre en el hogar proviene del amor. El liderazgo de un hombre en el hogar emana del amor y no de la demanda machista, demandando autoridad sobre la mujer. Eso está erróneo. Yo creo que una mujer puede seguir a un hombre que es el sacerdote del hogar, que enseña, que provee, que ama, que es detallista y que cuida a su esposa, que sabe que el amor no es un sentimiento, sino un compromiso. Me explico. Yo la amo a ella o soy bueno con ella cuando ella sea bueno conmigo. No, el hombre no es llamado a un amor condicional, sino a un amor incondicional. Es un hombre estable, porque su fundamento es Cristo, que es un fundamento estable. A eso llama a las esposas a que se sujeten, a que abracen, a que se aguanten de ese liderato de amor del hombre. En Efesios 5:25 Pablo es claro también: maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es obvio que a pesar de las flaquezas de la iglesia, de las fallas, de las caídas, Cristo la ha amado siempre con su gracia y su misericordia. Pablo da dos mandamientos a los esposos. El primero es amar a sus esposas. Este amor es agabate, que quiere decir amad. Indica una acción continua a pesar de. Se refiere a un amor profundo, incondicional, sacrificial. Una elección activa de buscar el bien de la otra persona sin esperar algo a cambio. Si quieres dar rewind al video, esto yo lo he tenido que estudiar mucho. Sin esperar nada a cambio, que proviene de Dios y es el modelo para los cristianos, manifestándose en acción y no solo en sentimientos. Yo no la amo a ella o no le hago bien a ella porque me siento hacerlo. No, es un amor de compromiso y sacrificial que no se basa en sentimientos, se basa en el conocimiento pleno de lo que Cristo hizo por la iglesia, que murió y se entregó por ella a pesar de la condición que nosotros estábamos. Aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo Jesús murió por nosotros. Traga eso. Es el amor que Dios nos envía a liderar a nuestras esposas. El verbo en sí parece entenderse en el Nuevo Testamento como un amor voluntario, no un amor pasional ni emocional, sino el amor fruto de una decisión. El amor que requiere un pacto. Podría traducirse como un amor, como seguir amando, es continuo. El amor que existía al comienzo del matrimonio, cuando se conocieron por primera vez, ese es el amor que tiene que continuar sin amarguras, sin odio y sin resentimiento. Este amor voluntario, que es el resultado de un pacto, implica el sacrificio de sí mismo en acción. Como hombres, somos llamados a entregarnos como sacrificio en amor a nuestras esposas. Es un afecto profundo que ve a la esposa como una hermana en el Señor y como la beneficiaria de una promesa que debe cumplirse. El amor que Pablo ordena al esposo es ver a la esposa como un vaso valioso pero frágil, que debe cuidarse, pues es al mismo tiempo la coheredera de la gracia. Primera de Pedro 3:7, como a su mejor amiga y como su compañera para el resto de su vida. Me ven sonriendo, ya ustedes saben por qué. Cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso, cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso, tienes que escucharlo de antes. Cuando una esposa se somete a un liderazgo amoroso de su esposo y obedece al plan de Dios para su vida, tanto ella como el esposo se sienten plenos. Tus esfuerzos como hombre pueden edificar o pueden confundir a tu esposa. ¿Con qué palabras estás edificando? ¿Estás cuidando a tu esposa?
Amada, ¿con qué palabras también estás edificando a tu esposo? ¿Lo estás levantando con tus palabras o lo estás pisoteando con ellas? El problema está cuando los dos son tóxicos y le echan la culpa el uno al otro. ¿Quién entonces comienza a edificar? ¿Quién entonces toma la iniciativa de amar y de perdonar? La contestación es la siguiente: el más maduro. Recuerden separar el problema de la persona. Amado, ámala como Cristo amó a la iglesia. Pero mejor ejemplo, y no tenemos excusas, no tenemos, lo cual dio su vida por ella en sacrificio para presentarla pura y sin manchas, y que ella desee voluntariamente seguir el liderato que tú has mostrado por ejemplo. Así serás de bendición para ella y ella para ti. Ese es el diseño que Dios ha puesto para ambos. También hay unos errores y termino. Unas creencias erróneas sobre la sumisión. La sumisión no significa que eres inferior. Gálatas 3:28 afirma con toda claridad que desde el punto de vista espiritual no existe diferencia entre el hombre y la mujer. Jesús se sometió al Padre durante su vida terrenal y sin embargo no era de ninguna manera inferior al Padre. Segundo lugar, es falso creer que la esposa se somete no importando lo que pase. Hay ocasiones en las cuales la esposa debe rehusar someterse a los deseos del esposo. Esto es cuando los deseos del esposo van en contra de la palabra de Dios. Dios nos envía a amar a vuestras esposas. Y por último, que la autoridad del esposo se ejerce de manera autoritaria y arrogante. Falso. La sumisión de la esposa se da en el ámbito de una relación de amor. La sumisión de la esposa a su esposo debe ser como conviene a las que son de él, Señor, voluntariamente, porque el hombre está dispuesto a amarla de forma sacrificial, no esperando nada a cambio. Dios ideó el sometimiento de la mujer a su esposo en un contexto de amor. De esa manera ella se encuentra protegida porque un hombre que ama verdaderamente a su esposa nunca la forzaría a someterse a algo degradantemente, humillantemente o que perturbe su conciencia. Un esposo piadoso ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si vamos a ser vestidos del nuevo hombre, tenemos que practicar eso en nuestro hogar. Amados, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amadas, sujétanse al liderato de su amado basado en amor. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.